Le regalé una casa a mi hija como regalo de bodas, pensando que su matrimonio sería digno de celebrar. Elegante, alegre, todo lo que una madre podría desear. Pero antes de que la ceremonia siquiera se llevara a cabo, apareció el supuesto yerno con toda su familia. Padres, hermano, cuñada, todos mudándose como si fueran los dueños. Lo primero que dijeron fue, nos quedaremos con el dormitorio principal. Ella puede con todas las tareas. Pensé que esto iba a ser un matrimonio. Resulta que veían a mi hija como nada más que una empleada doméstica interna. Pero esto es lo que no vieron. Se engreyeron demasiado pronto. Y se dieron cuenta de que mi hija no es el trampolín de nadie. Y enseguida, me aseguré de que todos se callaran. El novio de mi hija, Curtis Miller, parecía un buen tipo. Educado, atento con Natalie, el tipo de novio que cualquier padre aprobaría con cautela. Pero su familia, esa era otra historia. Sin casa, sin coche, y mucho menos aportación económica para la boda. Sus padres vivían en un pueblo remoto, trabajando como peones agrícolas, mientras que su hermano y su cuñada apenas sobrevivían con trabajos esporádicos en la ciudad. Thomas y yo dudamos de esta relación desde el principio. Pero Natalie estaba enamorada. Profundamente, testaruda, perdidamente enamorada. Nos suplicó, nos convenció e insistió. Hasta que finalmente cedimos. Para asegurarnos de que no tuviera problemas después de la boda, le regalamos una hermosa casa en las afueras de Boston. Una casa independiente, completamente renovada hasta el último detalle. Thomas supervisó todo personalmente, invirtiendo cientos de miles de dólares en diseños personalizados, acabados cuidadosamente seleccionados y el mejor contratista que el dinero podía comprar. El día que terminaron las renovaciones, estaba tan emocionado que prácticamente me arrastró a ver el resultado final. Pero antes de que pudiéramos siquiera entrar, una inconfundible voz estridente resonó por la casa. Dios mío. ¿Es este barrio una prisión? Todas las casas tienen las puertas cerradas. ¿Cómo se supone que voy a visitar a los vecinos si nadie deja las puertas abiertas? Curtis, vete. Diles que sean más vecinos y que dejen de dejar a todos fuera. ¿Y esa puerta principal, qué demonios es eso? Parece una maldita fortaleza. Con los barrotes también cerrados como si estuviéramos custodiando un banco. ¿Qué pasa cuando vienen nuestros familiares de visita? ¿Se supone que deben esperar fuera como mendigos? Curtis, trae a unos obreros y derriba esa ridícula cosa. Ni siquiera necesité verla para saber que era la madre de Curtis, la señora Miller. Una ira lenta y latente empezó a crecer en mi pecho. Curtis no había aportado nada a este matrimonio. Ni una casa, ni un coche, ni siquiera un anillo de compromiso. Natalie se había comprado uno discretamente, solo para que no nos preocupáramos, alegando que era de él. Claro, nos enteramos después. Pero al final, Thomas y yo decidimos dejarlo pasar. Al menos creíamos que se amaban. Lo que más me enfureció fue la reacción de sus padres al enterarse. En lugar de gratitud o vergüenza, se burlaron, llamándola derrochadora. Un anillo era solo una formalidad, argumentaron. ¿Por qué tirar el dinero en algo tan innecesario? Y ahora, de pie en el umbral de esta casa, nuestra casa, escuchando a esta mujer quejarse como si estuviera inspeccionando un motel ruinoso, sentía que se me agotaba la paciencia. Natalie, siempre conciliadora, intentaba mantener la calma. Señor y señora Miller, hay un centro comunitario maravilloso cerca. Si buscan compañía. Hay noches de juegos, eventos sociales, muchas oportunidades para conocer gente. Señora. Miller arrugó la nariz. Juegos de cartas, por favor. ¿Creen que no hemos jugado a las cartas antes? Entonces, como si fuéramos invisibles, los padres de Curtis se alejaron a explorar, fisgoneando en las habitaciones, inspeccionando los muebles, actuando como si ya fueran los dueños del lugar. Ni una sola palabra de saludo, ni una sola mirada en nuestra dirección.
Natalie se quedó paralizada, entre la cortesía y la incredulidad. Incluso Thomas, normalmente el más tranquilo, parecía completamente desconcertado. Al notar que mi expresión se ensombrecía, Curtis corrió hacia mí y susurró: «Señor Dawson, señora Dawson, sé que mis padres pueden ser muy animados. Solo hablan alto, eso es todo. Pero por favor, se lo prometo, de verdad quieren a Natalie». Antes de que pudiera responder, una carcajada estruendosa resonó desde el dormitorio principal. «¡Qué habitación tan bonita!». La voz del señor Miller. Por una fracción de segundo me permití esperar que, tal vez, solo tal vez, finalmente apreciara lo que habíamos hecho por Natalie. Entonces entré y se me cortó la respiración. Allí estaba la señora Miller despatarrada en la cama nueva como si fuera suya, con las piernas cruzadas y los zapatos todavía puestos. Las sábanas frescas y crujientes ya estaban manchadas de tierra por las suelas de sus gastadas zapatillas. Y junto a ella, el señor Miller encendía un cigarrillo con naturalidad en el nuevo hogar de mi hija. Antes de que pudiera hablar, presionó la punta encendida contra la mesita de noche de madera maciza, apagándolo como si fuera un cenicero viejo. Una marca oscura y carbonizada apareció de inmediato en la superficie pulida. Thomas apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se le rompería un diente. Natalie, visiblemente avergonzada, le dio un codazo a Curtis, rogándole en silencio que interviniera. Pero él solo bajó la cabeza, con los hombros encorvados, con cara de niño regañado. Ni una palabra. Ni una sola protesta. Y entonces, como si la audacia no hubiera llegado ya a su punto máximo, el señor Miller estiró los brazos, dejó escapar un suspiro de satisfacción y dijo: «Esta habitación es perfecta. Mucha luz solar. ¡Qué vista tan bonita! Nos quedamos con esta». Casi maldigo en voz alta. Por un momento pensé que quizá había oído mal. Quizá mis oídos me estaban jugando una mala pasada. Pero no. Acababan de entrar en casa de mi hija, echaron un vistazo alrededor y decidieron reclamar el dormitorio principal. Thomas, Natalie, yo. Los tres nos quedamos paralizados, demasiado aturdidos para hablar. No era un malentendido. Era una invasión. El señor Miller salió del dormitorio principal, sin apenas reparar en nuestra presencia, y entró en una de las habitaciones más pequeñas. Recorrió el espacio con la mirada antes de asentir con aparente satisfacción. «Esta es perfecta. Ideal para nuestro nieto». Se giró hacia Curtis sin dudarlo. «Llama a tu hermano. Dile que cancele el contrato de arrendamiento. Él y Jenny deberían mudarse con Luca de inmediato». Luego, como si el asunto ya estuviera zanjado, continuó: «Pondremos la casa a nombre de Travis. Así Luca tendrá un hogar estable cuando empiece la escuela aquí. En cuanto a ti y a Natalie, pueden volver a vivir aquí cuando tengan hijos. Hasta entonces, no hay prisa». Sentí que se me acababa la paciencia. Abrí la boca para hablar, pero antes de que pudiera, Thomas me agarró la muñeca y negó levemente con la cabeza. Quería ver si nuestra hija podía con esto sola. Si no podía poner límites ahora, ¿qué futuro podría tener con esta familia? Exhalé bruscamente y volví la mirada hacia Curtis. El chico que siempre me había parecido educado, elocuente y respetable en nuestra presencia, estaba allí de pie, cabizbajo, con la espalda encorvada, sin pronunciar palabra. Un títere sin hilos. Natalie, sin embargo, había llegado a su límite. Su voz se volvió fría. «Esta casa fue un regalo de mis padres. No es una pensión para toda tu familia. ¿No crees que te estás pasando de la raya?». La sala se tensó. «El señor». La expresión del señor Miller se ensombreció. Una nube de humo salió disparada agresivamente de su nariz mientras su voz se agudizaba. «¿Tu casa?». Su labio se curvó. «¿De verdad crees que este lugar te pertenece?». «Esta es la casa de mi hijo, lo que significa que es la nuestra». «¿Y tienes el descaro de contestarle a tu futuro suegro antes siquiera de casarte?». «¿Qué?
¿Planeas echarnos cuando tengas un anillo en el dedo? Dejó que su mirada recorriera la habitación y luego se burló. Travis sigue malgastando dinero en alquiler cada mes. Esta casa es enorme. Es una pena desperdiciar todo este espacio. ¿Por qué no deberían mudarse? Intervino la señora Miller al instante, con un tono de voz cada vez más agudo. Lo entiendo. Sí. Es la casa de tu boda. Pero sé sincero. ¿No es un poco ridículo? ¿Dos personas viviendo en una maldita mansión? Señaló con el dedo la habitación más pequeña. ¿Qué problema hay si Lucas se queda aquí? Ni siquiera tienes hijos. ¿Y por qué dejar una habitación en perfecto estado vacía? Luego, como si todo esto fuera un gran acto de generosidad, añadió, no intentamos aprovecharnos de ti, cariño. Simplemente no queremos que pasen apuros solos. Vinimos aquí para ayudarte, para apoyarte. Deberías estar agradecido. Y entonces, como si percibiera la frialdad de nuestras expresiones, volvió su atención hacia Natalie y sonrió con suficiencia. Además, estás a punto de ser mi nuera. Es justo que nos cuides. Cocinar, limpiar. Eres responsable de que estemos cómodas. No pienses en holgazanear solo por ser la novia. Apreté los puños. Las manos de Natalie temblaban a los costados, su respiración era agitada, rápida y quieta. Señora. Miller no había terminado. Honestamente, mirándote, puedo ver que no eres muy buena ama de casa. ¿Por qué no te ahorras la molestia y le pides a tu padre que contrate a una criada para que nos cuide? Natalie se puso rígida. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero en lugar de caer, ardían de ira. Y finalmente, espetó, si quieren una casa en la ciudad, si quieren que los cuiden, páguenla ustedes mismos. Dejen de esperar que mis padres les den todo. Un silencio denso e incómodo se apoderó de la habitación. El rostro de la señora Miller se contorsionó de furia. Curtis, ¿me oyes? Esta es la mujer con la que estás a punto de casarte, hablando como si fuéramos mendigos. ¿Desde cuándo el dinero de su familia se volvió más importante que el nuestro? Una pareja casada lo comparte todo. ¿No lo entiende? El rostro de Curtis palideció. Su voz se alzó alarmada. Natalie, no puedes decir esas cosas. Discúlpate con mis padres. La mirada penetrante de Natalie se posó en él, su voz fría como el acero. Curtis, si de verdad crees eso, entonces llévate a tus padres y lárgate de mi casa. Mis padres compraron esto para mí. No tú. No ellos. La mano de Curtis se disparó y la agarró por la muñeca. Natalie, vamos. Siempre haces esos berrinches y yo siempre lo dejo pasar. ¿Pero no puedes mostrarles un poco de respeto a mis padres? Natalie apartó el brazo de un tirón, dándole la espalda por completo. La señora Miller soltó una risa amarga. Deberías estar agradecida de casarte con un hombre como Curtis. ¿Crees que eres demasiado buena para nosotros? Mírate. Eres egoísta, malcriada y una completa falta de respeto. Francamente, no creo que seas lo suficientemente buena ni para mi hijo. Se giró hacia Curtis con los ojos encendidos. ¿Lo ves ahora? Nos menosprecia, como toda esta gente de ciudad. Natalie sostuvo su mirada, de frente, con voz firme. Ni siquiera estamos casados y ya intentas reclamar lo que no es tuyo. Eso no es familia. Eso es avaricia. Curtis se secó la frente, con el rostro tenso. Natalie, eso estuvo muy fuera de lugar. Tienes que disculparte. El señor Miller dio un paso lento hacia adelante, exhalando humo en nuestra dirección. Su mirada se posó en Thomas y en mí, con la voz llena de burla. Thomas, tengo que preguntarte. ¿Cómo criaste exactamente a tu hija? Porque veo una grave falta de disciplina aquí. No tiene respeto ni humildad. Siempre dando vueltas por mi casa. Mi casa.
Es agotador oírlo. Dio otra calada a su cigarrillo, exhalando lentamente. No estarías menospreciándonos a los del campo, ¿verdad? Entrecerró los ojos mientras añadía, casi con pereza, sabes que Curtis no se hizo así solo. Tuvo que ser disciplinado de niño. Aprendamos del amor duro, de la crianza de verdad. Por eso es educado, trabajador y humilde. Por eso tiene futuro en la ciudad. Sonrió, pero con una sonrisa cortante, sin humor. Una vez que tu hija se case con nuestra familia, también aprenderá cuál es su lugar. Curtis le enseñará a comportarse. Se asegurará de ello. Curtis se quedó paralizado a su lado, en silencio. Y luego asintió. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. Pero lo vi. Todos lo vimos. Y en ese momento, algo cambió en los ojos de Natalie. Thomas miró a los Miller, completamente atónito. En todos sus años, nunca se había encontrado con una familia tan descarada, tan desvergonzada. No pude contenerme más. La rabia me subió a la cabeza y la dejé explotar. Como criemos a nuestra hija no es asunto tuyo. ¿Y tú? ¿Tienes la audacia de sermonearnos? Me acerqué, con voz aguda e inquebrantable. No pudiste aportar ni un centavo a la boda. No tienes casa. No tienes coche. No aportaste absolutamente nada a este matrimonio. Y ahora tienes el descaro de actuar como si esta casa te perteneciera. Miré a Curtis con enojo. Tu hijo. ¿Qué aporta exactamente además de obediencia? Depende de nosotros para todo. Entonces, dime, ¿de dónde saca el derecho a exigir? Los Miller se quedaron allí, atónitos por un momento, como si nadie se hubiera atrevido a ponerlos en su lugar. Luego, tras un instante, el señor Miller espetó, basta. ¿Ya terminaron de hablar? ¿Y qué si no tenemos dinero? Tu hija no fue precisamente difícil de conquistar, ¿verdad? Prácticamente se le echó encima a Curtis. Su tono se volvió burlón, su sonrisa afilada y mezquina. ¿Crees que no sabemos por qué? Ya pasó su mejor momento. Si realmente valiera algo, no tendrías que sobornar a un hombre para que se casara con ella con una casa y regalos. Seamos sinceros. Tú. Sabías que no tenía mejores opciones. Natalie se puso rígida. Apretó los puños, su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas. Sabía lo que estaba pensando. Durante años, se había preocupado por Curtis, sintiéndose insegura. Nunca presumió de la riqueza de su familia. Nunca se compró artículos de lujo estando él. Cada cena, cada cita para ir al cine, ella pagaba, fingiendo que no era nada. Y sin embargo, allí estaban, convirtiendo su bondad en desesperación. Natalie respiró hondo y tembloroso. Entonces su voz resonó por la habitación, tranquila y firme. Mamá. Que no me voy a casar con él. Thomas y yo nos giramos hacia ella. Su mirada era clara, su voz firme. Lo digo en serio. Miró a Curtis y luego a nosotros. Tenías razón. Venimos de mundos completamente diferentes, y esto nunca iba a funcionar. Sabía que no había sido una decisión tomada por el calor del momento. Ella había visto la verdad real, no la ilusión de amor a la que se había aferrado. Nosotros también lo habíamos presentido, como las cosas entre ellos se habían ido desmoronando durante meses. Pero hoy, este momento había sido la gota que colmó el vaso. La señora Miller no estaba dispuesta a rendirse. Soltó una risa fría. Ay, por favor. No te hagas la víctima. Aunque canceles la boda, mi hijo jamás te aceptará de nuevo. Natalie ni siquiera la miró. Se giró hacia Curtis con una voz glacial. Llévate a tus padres y vete. Se acabó. Curtis entró en pánico y la agarró de la muñeca. Nat, vamos. No hagas esto. No seas tan terca.
Apartó el brazo como si su tacto la quemara. No me toques. El señor Miller soltó una risa burlona. Mírate, Curtis. Patético. Ni siquiera es tu esposa todavía, y no puedes controlarla. Si dejas pasar esto, te pisoteará el resto de tu vida. Su voz se convirtió en una mueca de desprecio. ¿Acaso eres un hombre? Y eso fue todo. Espeté. Agarré el vaso de la mesa y lo tiré al suelo. El estruendo resonó por toda la casa, dejando un silencio inquietante y resonante a su paso. Entonces Thomas se movió. Con un rugido de furia, se abalanzó y le dio un puñetazo al señor Miller en la cara. El impacto hizo que el señor Miller se tambaleara hacia atrás, estrellándose contra la pared antes de desplomarse en el suelo, ahogándose con su propia respiración. Un moretón rojo oscuro ya le cubría la mejilla. La señora Miller gritó. «Estás loco». Eso fue una agresión. Thomas se quedó de pie junto a él, con la voz baja y amenazante. «Di una palabra más y no saldrás de esta casa». Curtis se quedó paralizado, con el rostro pálido como un fantasma. No se atrevió a moverse. Dio un paso adelante y, por primera vez, Curtis pareció asustado. Su voz tembló. «Yo. Solo dije eso porque les estaba faltando el respeto a mis padres. Si se disculpa, quizás podamos olvidarnos de todo esto». Antes de que pudiera terminar, la palma de Thomas golpeó la cara de Curtis, y la fuerza lo hizo tambalearse hacia atrás, cayendo al suelo. Una brillante huella roja se dibujó en su mejilla. Se la agarró, aturdido, con los ojos abiertos de incredulidad. «Bastardo», gruñó Thomas. «Eso fue por Natalie. Eso fue por cada palabra que dejaste que dijeran de ella». Curtis se tambaleó hacia atrás, respirando entrecortadamente, con el aspecto de una rata atrapada. El señor Miller, todavía aturdido, empezó a levantarse. Cuando Thomas se giró hacia él, el señor Miller palideció. «Tú. Si me pones otra mano encima, llamaré a la policía. Irás a la cárcel por esto». Thomas lo agarró por el cuello y tiró de él, levantándolo del suelo. «Cállate». El señor Miller forcejeó, sus piernas pateaban sin poder hacer nada, sus zapatos se le cayeron. «Suéltame, psicópata». Thomas se inclinó hacia mí con voz aguda. «Ahora te veo como realmente eres. Incluso si Natalie quisiera casarse con alguien de tu familia, jamás lo permitiría». El señor Miller temblaba, su bravuconería completamente destrozada. Thomas lo apretó con más fuerza. «Mi hija es inteligente, hermosa y capaz. No necesita a tu hijo. De hecho, es demasiado buena para él». Bajó la voz. «Más peligroso. No podrías pagar una boda. No podrías comprarles una casa. Y en el momento en que entraste aquí, faltaste al respeto a todo lo que les dimos. Dejaste rastros de suciedad en nuestros pisos, fumaste en nuestras habitaciones y actuaste como si te debiéramos algo. Así que déjame aclarar esto». Empujó al señor Miller hacia atrás, dejándolo caer al suelo como un trapo desechado. «No te vamos a dar nada. Ahora, sal de mi casa». El señor Miller, temblando, asintió con furia. Thomas le dio una patada a su zapato. «Recógelo y vete». El señor Miller se puso de pie de un salto, casi tropezando mientras corría hacia la puerta. Crucé los brazos, sonriendo con suficiencia. «Míralo», saliendo corriendo y dejando atrás a su esposa e hijo. La señora Miller, todavía aturdida, agarró de repente el brazo de Curtis y lo arrastró hacia la salida. En la puerta, no pudo resistirse a un último golpe de despedida. «Te arrepentirás de esto». Curtis podría tener a cualquier mujer que quisiera. Las chicas harían fila para él. Tu hija acabará sola. Di un paso al frente y ella salió disparada.
Mientras bajaban corriendo las escaleras, uno de ellos debió de tropezar, porque de repente los tres cayeron rodando por las escaleras principales, agitando brazos y piernas. Los fuertes golpes resonaron en la entrada. Thomas suspiró, negando con la cabeza mientras los veía gemir en la acera. Bien merecido. Pensé que una vez que Natalie terminara con Curtis, por fin se libraría de las tonterías de esa familia y seguiría adelante con su vida. Pero claramente había subestimado lo bajo que estaban dispuestos a caer. Esa noche, cuando Natalie llegó a casa del trabajo, estaba visiblemente disgustada. No dijo ni una palabra, simplemente entró y dejó su bolso. Con un profundo suspiro. Fruncí el ceño. ¿Qué pasa? Sin decir palabra, me dio su teléfono. De hecho, me envió un correo a Curtis. Natalie ya lo había bloqueado en todas las plataformas posibles. Llamadas, mensajes, redes sociales. Sin embargo, de alguna manera, había encontrado la manera de volver a colarse en su vida. Thomas y yo nos acercamos, hojeando el correo. El asunto era simple, Natalie, ya que rompimos, es justo que me pagues lo que debes. Thomas arqueó las cejas. ¿Le pediste dinero prestado? Natalie soltó una risa seca y sin humor. Revisa el archivo adjunto. Hicimos clic en el archivo y mi presión arterial casi se duplicó. Era una hoja de cálculo, una lista meticulosamente organizada y detallada de cada dólar que había gastado en ella a lo largo de su relación. Martes Starbucks, 2 cafés 11 pesos con 80 centavos. Flores para San Valentín 20 pesos. Viaje en Uber el fin de semana pasado 14 pesos. Tarjeta de regalo de cumpleaños 200 pesos. Cenas fuera 12 veces 1,770 pesos. Repartido equitativamente 885 pesos, línea tras línea, perfectamente ordenado, registrando un año completo de gastos como si ella fuera una especie de inversión de la que él quisiera obtener un retorno, y al final, en negrita, 2,897 pesos con 36 centavos. Seré generoso. Solo envíame 2,897 pesos y quedamos a mano. Thomas y yo miramos la pantalla, completamente sin palabras. Sentí el calor subirme a la cara, con las manos apretadas en puños. Este hombre no tenía vergüenza. ¿De verdad creía que no sabíamos la verdad? En casi todas las cenas, películas o viajes que habían hecho, Natalie había sido quien sacaba su tarjeta de crédito. Curtis había invitado a nuestra familia a cenar una vez, y fue en una cadena de comida rápida. En su cumpleaños, Natalie le había comprado el último modelo de iPhone, gastando más de 1,200 pesos. En su cumpleaños, solo recibió una tarjeta de regalo de 200 pesos. Y no olvidemos el año pasado, cuando su padre tuvo un problema de salud, fui yo quien fue al hospital con un regalo de 1,500 pesos. Pero ahora quería cobrarle. Y para colmo, el correo electrónico terminaba con una amenaza nada sutil. Si no pagas, no tendré más remedio que ir a tu trabajo y resolver esto en persona. ¿Resolver qué, exactamente? Esto no solo era absurdo, era patético. En cuanto se abrieron las puertas del ascensor, supe de inmediato que algo andaba mal. Una multitud se había reunido cerca del vestíbulo, murmurando y señalando hacia la entrada. El aire vibraba de expectación, como si la gente estuviera presenciando algún tipo de espectáculo. Y justo en el centro de todo, Curtis y sus padres. Curtis estaba encorvado en un rincón, cabizbajo, como si intentara desaparecer de la vista. Pero sus padres gritaban como si encabezaran una protesta callejera. La voz chillona de la señora Miller resonó en el aire. ¿Dónde está su supervisor? Quiero ver a un gerente. Estamos aquí por Natalie. Le debe dinero a mi hijo y se niega a pagar. Los empleados reunidos intercambiaron miradas de desconcierto, susurrando entre ellos. Más gente entró poco a poco, atraída por la conmoción. Y entonces, en cuanto Natalie y yo salimos del ascensor, toda la planta quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en nosotros. La señora Miller,
al ver a Natalie, inmediatamente señaló con el dedo y alzó la voz un octavo más. Escuchen todos. Esta mujer, su compañera de trabajo, salió con mi hijo durante un año entero. Gastó su dinero, disfrutó de su generosidad. Y ahora que han roto, cree que puede irse sin pagarle. Dígame. ¿Es justo? Los susurros se reanudaron, más fuertes que antes. Un momento. ¿Es cierto? Creía que venía de una familia adinerada. ¿No es su padre algún ejecutivo del grupo Granite? ¿Y si todo eso fue solo una actuación? La cara de Natalie se puso roja. Sentí sus hombros temblar. Nunca se había encontrado en una situación así, humillada en público, tratada como una estafadora. Siempre había sido serena, profesional y respetada. Y ahora, en un instante, la familia de Curtis la había reducido a un espectáculo. Di un paso al frente, colocándole suavemente una mano en la espalda, asegurándole que yo lo tenía. Enderecé los hombros, crucé los brazos y fijé la mirada en la señora Mellon. Y así, en cuanto entré, su arrogancia flaqueó. Ya habían sentido la ira de Thomas una vez. Sabían de lo que era capaz. Aún así, la señora Mellon hinchó el pecho, intentando salvar su actuación. Solo queremos lo justo. Su hija le debe dinero a mi hijo, y estamos aquí para cobrarlo. Arqueé una ceja, con voz fría y cortante. Ah, ya que estamos armando un escándalo público, aclarémoslo. ¿Exactamente cuánto le debe? Señora. Miller dudó medio segundo, luego se enderezó. Mucho. Muchísimo dinero. ¿Cuánto exactamente? Insistí. Se estremeció un poco, pero luego cuadró los hombros y prácticamente gritó, $2,897,36. La sala se quedó en completo silencio. Y luego una carcajada. Espera, ¿qué? ¿Todo este lío por menos de 3,000? Creí que le debía cientos de miles o algo así. ¿Y acaba de decir 36 centavos? ¿Quién calcula así? Los susurros se convirtieron en burla descarada. La expresión de la señora Mellon flaqueó, pero el señor Mellon intervino, decidido a salvar su dignidad. Se estiró hacia atrás y sacó una cartulina gigante, sosteniéndola como una pancarta de protesta estrafalaria. Este es un desglose completo de cada gasto que mi hijo pagó por su café, sus entradas de cine, sus cenas. Mira las cifras. Empezó a leer las transacciones, con la voz resonante como si estuviera presentando un informe de presupuesto corporativo. Pero cuanto más hablaba, más reaccionaba la gente. Oye, ¿en serio está detallando cada taza de café? Un momento, ¿flores de San Valentín? $20. ¿Es broma? Tío, ni siquiera mi ex más tacaño era tan malo. Llevaba un registro de cada café. Eso no es presupuesto. Es comportamiento psicópata. Y entonces Curtis murmuró algo en voz baja. Yo solo llevaba la contabilidad para la planificación financiera. No se trataba de ser mezquino. Eso solo empeoró las cosas. La risa estalló. Sabía que este era mi momento. Di un paso al frente, con la voz alta y clara. Bien, ya que exigen el pago, hagámoslo como es debido. Saqué mi chequera. La sala se quedó en silencio. Con deliberada lentitud, escribí un cheque por $3,000, asegurándome de que todos vieran la cantidad. Luego, con un gesto casual de la muñeca, se lo lancé a Curtis. El cheque revoloteó por el aire y aterrizó a sus pies. Allí. Hasta el último centavo. Afirmas que somos nosotros quienes pagamos el precio completo. La multitud se quedó boquiabierta. La señora Miller se abalanzó sobre la cuenta, agarrándola. Por un segundo, pareció victoriosa hasta que sonreí. Ahora, Curtis. Dije arrastrando las palabras, con voz aguda. Ya que estamos saldando deudas,
Hablemos de lo que le debes a Natalie. Curtis se quedó paralizado, con el rostro pálido. Sabía exactamente a qué me refería, y en cuanto lo dije, la multitud también. La señora Miller gritó, con la voz estridente por la desesperación. ¿Qué dinero? ¡Qué tontería! Solté una risa fría. ¿En serio? Repasemos las cifras, ¿vale? La miré a los ojos, imperturbable. Para el cumpleaños de Curtis, mi hija le regaló un teléfono nuevo. $1,200. Cuando su padre enfermó, le llevé personalmente un regalo de $1,500. Tengo los recibos aquí mismo. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla. Y estos son solo los gastos que podemos verificar. Eso ya son más de 2,500 pesos, sin incluir todos los demás gastos diarios que no hemos contabilizado. Me volví hacia la multitud, alzando la voz lo justo para que se escuchara. Díganme, todos. ¿No debería devolver ese dinero? La respuesta fue inmediata. Por supuesto que debería. Eso es mucho más de lo que le exigen. Hablando de hipocresía. El coro de asentimiento fue atronador, y los Miller se estremecieron, con el rostro pálido y rígido. La señora Miller, aún aferrándose a los pocos restos de dignidad que le quedaban, resopló desafiante. Se lo están inventando. Por favor. Calumnia. Y fue entonces cuando Natalie finalmente dio un paso al frente. Se le había acabado la paciencia. Si no quieren reconocer la verdad, bien. Llevemos esto a otro lado. Su voz era aguda e inquebrantable. Se giró, fijando la mirada en Curtis. ¿Qué tal si vamos a tu oficina? ¿Nos quedamos afuera de tu empresa y exhibimos esto para que lo vean tus colegas? ¿Te gustaría, Curtis? El color desapareció de su rostro al instante. Su empresa estaba solo 2 pisos por encima de nosotros. No había forma de escapar de esto. El rostro de la señora Miller se contorsionó de furia. ¡Qué malagradecida! Y entonces se abalanzó. Levantó la mano, apuntando directamente al rostro de Natalie. Pero esta vez estaba lista. En cuanto movió su brazo, di un paso adelante, colocándome entre ellas. Mi voz era baja, tranquila e inquebrantable. Será mejor que bajes esa mano. Un silencio gélido se apoderó de la habitación. El brazo de la señora Miller se quedó paralizado en el aire, con el rostro rígido y aturdido. No parpadeé. No titubeé. Simplemente la miré fijamente. Y entonces, lenta y deliberadamente, desvié mi mirada hacia Curtis. Viniste aquí a armar un escándalo, pero lo único que has hecho es destrozar la poca dignidad que te quedaba. Curtis miró al suelo, silencioso, derrotado. Respiré hondo y luego me volví hacia los empleados reunidos. Pero en lugar de dirigirme a ellos, hablé con Natalie. Vámonos. Llevaremos esto a la gerencia de su empresa y lo gestionaremos con profesionalidad. Sin gritos ni amenazas. Solo acción tranquila y decidida. Sin decir una palabra más, nos dimos la vuelta y caminamos hacia el ascensor. No miramos atrás. No hacía falta. El daño ya estaba hecho. El supervisor llegó rápidamente, con expresión educada pero perpleja. ¿Puede decirme qué está pasando?, preguntó, mirando entre nosotros y la creciente multitud. Saqué el correo electrónico de Curtis, el que había enviado con tanta vehemencia exigiendo dinero. Se lo tendí y resumí la situación con calma. No estamos aquí para discutir. Mi voz era firme e inquebrantable. Simplemente queremos una resolución justa. El supervisor hojeó el correo electrónico, frunciendo aún más el ceño a medida que yo seguía explicando. Justo cuando terminaba, uno de sus asistentes se acercó y le susurró algo al oído. Me miró fijamente, y su actitud cambió casi al instante. Disculpe. ¿Es usted la señora Dawson? De Granite & Co. Asentí,
ofreciéndole una sonrisa serena. Soy yo. Inmediatamente se enderezó. Su tono se volvió formalmente cortés, incluso arrepentido. Lamento sinceramente que esta situación haya llegado a tal punto. Nuestra empresa se toma muy en serio la profesionalidad y la ética. Hablaré con Curtis en privado para abordar esto. Luego se volvió hacia Curtis y su tono se endureció. Curtis, estoy realmente decepcionado. Llevar cuentas detalladas de gastos personales, exigir el reembolso después de una ruptura y causar disturbios públicos frente a la oficina de otra empresa. Esto es completamente inapropiado. El rostro de Curtis palideció. Abrió la boca, buscando una excusa. No pensé que esto se convertiría en esto. El supervisor lo interrumpió. No solo te has avergonzado, sino que también has dañado la imagen de esta empresa. Se informará de esto a recursos humanos. Curtis se encogió visiblemente, agachando la cabeza cada vez más, retorciendo las manos mientras asentía débilmente. Su arrogancia, su derecho, habían desaparecido por completo. Asentí, dándole las gracias cortésmente al supervisor. Estaba hecho. Me volví hacia Natalie, lista para irme, pero justo cuando dábamos un paso. Espera. Esto no ha terminado. La voz aguda y áspera de la señora Miller cortó el aire. Me detuve y me giré lentamente, mirándola con una mirada serena e indescifrable. No necesité decir nada, porque en ese momento todos sabían exactamente quién había ganado. Pasaron unas semanas y la vida por fin pareció volver a la normalidad. Natalie se reincorporó a su trabajo, a sus citas para tomar café con amigos, a sus sesiones de yoga los fines de semana. Se veía mejor, más ligera, sin el peso del estrés del pasado sobre sus hombros. Thomas y yo teníamos un acuerdo tácito de no mencionar a Curtis ni nada de lo sucedido. No queríamos arriesgarnos a reabrir heridas que aún estaban sanando. Lo estaba haciendo bien, al menos delante de nosotros. Se aseguró de que todo pareciera en orden hasta esa noche. Entró con comida para llevar en la mano, pero algo en su expresión no era del todo normal. La miré mientras ponía la mesa. ¿Trabajas bien?, pregunté, con un tono informal. Dudó un momento y me entregó su teléfono sin decir palabra. Volvió a extender la mano. La pantalla mostró un mensaje de un número desconocido, pero las palabras me resultaron dolorosamente familiares. Curtis. Natalie. He estado pensando mucho últimamente. Sé que metí la pata. No debí haber escuchado a mis padres y nunca debí descargar mi frustración contigo. No tengo nada ahora, pero quiero empezar de nuevo. ¿Me das otra oportunidad? Exhalé lentamente y la miré. Esta es la tercera. Su voz era baja. No he respondido. Asentí. Bien. El silencio es la respuesta más clara. Suspiró. Es que, no lo entiendo. ¿De verdad lo siente? ¿O simplemente odia perder? Probablemente ambas cosas, dije con voz tranquila. Pero ese ya no es tu problema. Su crecimiento no es tu responsabilidad. Miró por la ventana, sin decir nada. Sabía que su corazón no flaqueaba. No era amor lo que le costaba. Era la costumbre, el residuo emocional de invertir tanto en alguien solo para darse cuenta de que nunca valió la pena. Entonces, solo unos días después, las cosas dieron un giro. Esa noche entró con una mirada diferente. No tristeza, sino algo más frío. Harper. Dejó el teléfono en la encimera. Mamá, mira esto. Lo cogí, y en cuanto mis ojos se posaron en la pantalla, se me revolvió el estómago. Una publicación en redes sociales. Un mensaje anónimo. Adjunto una foto borrosa y vídeos editados, cuidadosamente ensamblados para crear una narrativa falsa. El pie de foto era absolutamente cruel. Una cazafortunas de verdad extorsionó a su ex después de la ruptura. Presumió de su adinerada familia.
Supongo que ya no es tan intocable, ¿eh? Una rabia lenta y latente se apoderó de mi pecho. ¿Acaso necesitamos adivinar quién hizo esto? Negó con la cabeza. No puedo rastrear la cuenta, pero mira el contenido. Estas fotos, estos vídeos. Todo es de Curtis. Se recortó a sí mismo, usó una cuenta anónima. Pero ambos sabemos que apreté la mandíbula. Así que ahora está recurriendo a esto. Soltó un suspiro lento, el cansancio se apoderó de ella. Solo quería seguir adelante. ¿Por qué no me deja? Tomé su mano, apretándola con fuerza. Porque no está obsesionado contigo. Está obsesionado con su propio ego. No es capaz de avanzar, así que lo único que sabe hacer es arrastrar a la gente hacia atrás. Esa misma noche contacté con un viejo amigo de la universidad, ahora abogado en un bufete conocido. A la mañana siguiente, habíamos emitido formalmente un aviso legal exigiendo la eliminación del contenido difamatorio anónimo, junto con una solicitud para preservar la información de propiedad intelectual del autor para posibles acciones legales. También presentamos una denuncia por acoso civil, asegurando que ahora hubiera un registro oficial de las acciones de Curtis. Por el momento, las cosas parecían calmarse. Pero Curtis no había terminado. Una semana después, Natalie recibió un paquete por correo. Dentro había una carta manuscrita de Curtis. El tono destilaba arrepentimiento, culpa y nostalgia. Escribió sobre su primera cita, su sonrisa, las noches que se quedó despierta cuidando a su padre enfermo. Cada línea estaba cuidadosamente elaborada para conmoverla. Pero entonces, las últimas frases revelaron la verdad. No puedo aceptar que te vayas del todo. Sabes que no me queda nada. Eras mi única luz. Si no vuelves, no sé qué haré. ¿Esto no era una disculpa? Era chantaje emocional. Mi expresión se ensombreció al leer las últimas palabras. Sin dudarlo, llamé a nuestro abogado e inicié el proceso para solicitar una orden de alejamiento. Esa tarde, Natalie y yo fuimos juntas al juzgado. Se sentó en un banco, agarrando la carta con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Mamá. Su voz era baja, tensa. Sé que estoy llevando esto bien, pero ¿por qué sigue siendo tan agotador? Puse una mano en su hombro. No estás cansada. Te estás recuperando, y eso lleva tiempo. Pero ya lo estás haciendo todo bien. Exhaló lentamente y me miró a los ojos por primera vez. No había vacilación en sus ojos. No dejaré que me vuelva a hacer daño. Sonreí. Es mi hija. Unas semanas después, el tribunal aprobó oficialmente la orden de alejamiento temporal, prohibiendo legalmente a Curtis contactar o acercarse a Natalie de ninguna manera. También proporcionamos todas las pruebas al equipo legal de Granite & Co., asegurándonos de que quedara constancia en caso de cualquier problema futuro. Esta vez no esperábamos a que se disculpara. No le íbamos a dar ni una sola oportunidad de reaparecer en nuestras vidas. Natalie por fin se había liberado. Ya no era la chica que se mantenía al margen de las emociones ajenas. Ya no era la novia que cedía, se disculpaba o intentaba arreglar las cosas. Alguien que se negaba a cambiar. Había entrado de lleno en su propia vida y, sin darse cuenta, había empezado a superar los límites que una vez se impuso. Se entregó por completo al trabajo, sin dejar que las emociones la desviaran de su enfoque. En lugar de dudar, asumió varios proyectos a la vez, demostrando su capacidad para prosperar bajo presión. Sabía lo que quería. Sabía, y aún más importante, lo que ya no necesitaba. Luego llegó la Conferencia Regional de Negocios. Granite & Co. la eligió para representar a la firma en un importante evento de networking del sector. Subió al escenario con la cabeza bien alta, ofreciendo una presentación con seguridad y precisión. El público, ejecutivos, inversores y líderes del sector escucharon. Asintieron en señal de aprobación. Al final, varios representantes corporativos de distintos estados se acercaron a ella,
deseosos de intercambiar tarjetas de presentación y explorar futuras colaboraciones. Ese evento cambió, sutil pero irreversiblemente, el curso de su carrera y, con ello, el de su vida. En un almuerzo informal de networking después de la conferencia, Natalie conoció a Ethan Parker. Ethan era uno de los cofundadores de East Bay Capital, graduado del MIT y miembro de una reconocida familia de empresarios de San Francisco. Pero, a diferencia de la arrogancia que suele asociarse con el privilegio, era reflexivo, elocuente y sereno. Su conversación fue breve. Sin charlas innecesarias, sin intercambios intencionados de contactos. Solo una conversación natural y espontánea antes de que ambos continuaran con su día. Pero la semana siguiente, Natalie recibió una carta escrita a mano. No era una gran declaración ni una invitación entusiasta. Era una genuina nota de agradecimiento, que reconocía la solidez de su presentación y ofrecía valiosos comentarios sobre su modelo de negocio. Junto con la carta, incluyó un libro sobre liderazgo y estrategia, algo que pensó que podría interesarle. Se sorprendió, incluso se impresionó. Le eché un vistazo a la carta y sonreí con suficiencia. Bueno, al menos esta no te envió una factura después de la ruptura. Natalie rió entre dientes, pero no respondió. Aún así, había algo diferente en su expresión, una tranquilidad que no había tenido antes. No hubo insinuaciones románticas repentinas, ni avances apresurados. Con el tiempo, sus conversaciones se hicieron más frecuentes, pero nunca forzadas. Intercambiaron perspectivas del sector, asistieron a foros de pequeñas empresas y, de vez en cuando, tomaban un café para hablar de las tendencias del mercado, hasta que una noche, Ethan la llevaba a casa cuando detuvo el coche de repente. Volviéndose hacia ella, le dijo, «No sé qué sientes por mí». Su voz era firme y sincera. «Pero quiero que sepas que me gustas. No por tu trabajo, ni porque seas brillante o independiente, sino porque cuando estoy contigo, siento que la vida es algo que vale la pena vivir plenamente». Natalie se quedó paralizada por un segundo. No se esperaba este momento. No tan pronto, no tan directamente. Se sentó en silencio, sopesando sus palabras. Entonces, finalmente, asintió. «No sé qué me depara el futuro», admitió en voz baja. «Pero me gustaría descubrirlo». Por primera vez en su vida, empezó una relación sin miedo, sin pretensiones, sin vacilaciones. Y para nuestra sorpresa, Ethan no tardó en presentarle a sus padres. El señor y la señora Parker fueron amables, inteligentes y acogedores. Nunca se inmiscuyeron en asuntos personales, nunca juzgaron ni escrutaron. En cambio, trataron a Natalie con el mismo respeto que tratarían a cualquier adulto capaz. En la cena, la señora Parker preparó personalmente un pequeño postre y sonrió cálidamente. «Esta es la primera vez que Ethan invita a alguien a casa. Tenía que asegurarme de hacerlo bien». Más tarde esa noche, el padre de Ethan tomó a Thomas aparte y le dijo en voz baja, «Es extraordinaria. Inteligente, equilibrada y con una mente muy definida. Nos alegra que Ethan haya conocido a alguien como ella». No había derecho, ni exigencias codiciosas, ni presión para la sumisión. Solo una familia que valoraba la conexión genuina y el respeto mutuo. Era todo lo que la familia de Curtis no era, y por primera vez, todos pudimos verlo. Natalie por fin estaba en un lugar donde estaba a salvo, donde era apreciada. Pero las cosas buenas rara vez pasan desapercibidas. Una tarde, apareció una foto en internet, una instantánea espontánea de Natalie y Ethan en un evento empresarial con el apellido de Ethan. La imagen no tardó en circular en los círculos de la industria, y pronto la noticia llegó a Curtis. Esa noche, Natalie salió de su oficina y se encontró con Curtis esperando cerca de la entrada. Tenía el rostro pálido y la expresión contraída. «Así que esto es todo». Se acercó un paso más, con la voz baja y ardiendo de resentimiento. «Me dejaste y corriste directo a los brazos de otro hombre». Natalie ni se inmutó. Lo miró directamente a los ojos. «Curtis, aléjate».
No tienes derecho a cuestionarme. Su nariz se ensanchó. Lo estabas planeando todo el tiempo, ¿verdad? ¿Ya estabas con él cuando aún estabas conmigo? Su voz se endureció. Tienes que parar. Tengo una orden de alejamiento contra ti. Si me sigues, llamaré a la policía ahora mismo. El rostro de Curtis se contrajo, con las manos apretadas a los costados. Estaba a punto de arremeter de nuevo cuando otra presencia apareció desde el aparcamiento. Ethan se acercó, con postura tranquila, expresión indescifrable, pero su sola presencia cambió el ambiente. Se acercó a Natalie, con voz tranquila pero firme. No sé quién eres, dijo Ethan. Pero si das un paso más hacia ella, llamaré a la policía yo mismo. Curtis parpadeó, sobresaltado. No había notado la llegada de Ethan, y desde luego no esperaba esta confrontación. ¿Eres el nuevo novio, eh? Su voz se tornó burlona, pero había una grieta en su bravuconería. ¿Te crees mejor que yo? Ethan no mordió el anzuelo. No importa quién sea yo, dijo con calma. Lo que importa es que entiendas que ya no puedes herirla. No hubo gritos ni un enfrentamiento dramático. Sin embargo, el peso de sus palabras sofocó a Curtis más que cualquier pelea. Por un instante, Curtis se quedó allí, mirándolos fijamente. Natalie, erguida, sin conmoverla por su ira. Ethan a su lado, firme, inamovible, y algo se rompió en su interior. Por fin lo entendió. La mujer a la que una vez había criticado, menospreciado y controlado, ahora se encontraba en un mundo diferente, bañada por una luz que jamás podría alcanzar. Ya ni siquiera tenía derecho a estar a su lado. Mientras se alejaban, Curtis se quedó paralizado, con el rostro indescifrable, una tormenta de rabia, arrepentimiento y determinación. Pero el mundo había seguido adelante sin él, y Natalie nunca miró atrás. Después de cenar, Natalie y yo caminamos por el estrecho sendero, con pasos lentos y pausados. La grava crujía suavemente bajo nuestros pies, y detrás de nosotros, los árboles se mecían con la brisa del atardecer, sus sombras se reflejaban en el suelo. Este era un lugar que solíamos visitar a menudo cuando era pequeña. Le encantaba saltar sobre las lisas piedras junto al lago, me hacía latir el corazón cada vez que se tambaleaba en la orilla. Extendía la mano, agarrándola de la manga de la chaqueta, intentando mantenerla firme. Ahora sus pasos eran firmes, mesurados, su mirada clara, firme. ¿Recuerdas cómo corría al agua a recoger piedras?, preguntó de repente. Sonreí. Por supuesto. Siempre decías que cada una era única, que había que llevárselas todas a casa y lavarlas bien. Soltó una suave risa. En aquel entonces, pensaba que valía la pena aferrarse a cada pequeño detalle del mundo. ¿Y ahora? Hizo una pausa, pensativo. Ahora sé que algunas cosas están destinadas a quedarse en el corazón, no en la vida. Me giré para mirarla. Ya no era la niña que entraba en pánico cuando las cosas salían mal. Mamá. Volvió a hablar, con la voz más baja. ¿Qué crees que la gente pasa toda su vida persiguiendo? No respondí de inmediato. En cambio, miré el agua, donde la luz del sol se reflejaba en suaves y cambiantes ondas. Creo que es diferente para cada persona, pero para mí, es paz. Arqueó una ceja. No es felicidad. Negué con la cabeza. La felicidad es complicada. A veces son solo las expectativas de los demás. A veces es solo una ráfaga fugaz. Pero la paz, eso es algo que uno construye. No se da. Y no es algo que sucede de la noche a la mañana. Se quedó callada un largo rato, asimilando mis palabras. Entonces, con una voz tan suave como el aire del atardecer, dijo, solía pensar que tenía que ser amada por alguien más para sentir que mi vida tenía sentido. Pero no, creo que aprender a amarme a mí misma es lo más importante. Ya basta. Asentí. Es más que suficiente. Me sonrió. Siempre lo has sabido, ¿verdad?
No respondí. Solo le sostuve la mirada. Y en ese momento supe que ya no necesitaba mi protección. Había aprendido a soportar el viento, a escuchar el agua, a oír las voces del mundo y a decidir por sí misma cuáles importaban. Seguimos caminando juntas por la orilla del lago. A lo lejos, unos patos flotaban perezosamente en el agua, sus movimientos enviaban suaves ondas hacia afuera, una tras otra. Y de repente lo comprendí. Este camino que habíamos recorrido innumerables veces. La diferencia era que, en aquel entonces, siempre me había buscado para encontrar su camino. Ahora podía recorrerlo sola. Pero de vez en cuando seguía eligiendo la mano de su madre. Y eso era suficiente. Soy Natalie, y una vez creí de verdad que el amor podía con todo. Cuando conocí a Curtis, era tranquilo y reservado. Su seriedad lo hacía parecer más maduro que los chicos que lo rodeaban. Confundí esa moderación con profundidad. Confundí su frugalidad con una actitud práctica y sensata ante la vida. Incluso cuando mis amigos me advirtieron con delicadeza que era tacaño, lo descarté como un juicio severo. La primera vez que me invitó a cenar, fue a una cadena de comida rápida. Pidió el plato más barato del menú y me dijo, no pidas demasiado, es un desperdicio. Sonreí, le dije que estaba bien y me convencí de que simplemente era un hombre que valoraba la practicidad. Nunca hacía regalos. El día de San Valentín, me envió $5,20 por Venmo, bromeando que la intención es lo que cuenta. Y, Dios mío, me conmovió. Me pareció encantador, minimalista, un romance maduro. Tardé demasiado en darme cuenta de que su supuesta practicidad era solo avaricia disfrazada. Nunca llevé la cuenta de los regalos. Para su cumpleaños, le compré un iPhone nuevo. Cuando llegó el mío, me dio una tarjeta de regalo de $200, diciéndome que me comprara algo bonito. Y luego, con cara seria, añadió, las parejas no deberían medir el amor con el dinero. Y yo, como una tonta, asentí. Él no tenía coche, así que conduje yo. Él no tenía casa, así que le dije que no importaba. Me dijo que aún no podía permitirse un anillo, así que elegí uno en secreto y le pedí a mi mejor amiga que lo comprara para sorprenderlo el día de nuestra boda. Ahora, al mirar atrás, no puedo creer lo ciega que estaba. Y eso fue solo el principio. La primera vez que visité su casa, su madre apenas me miró antes de preguntarme fríamente, ¿cocinas? Antes de que pudiera responder, añadió, las chicas de ciudad no sirven en las cocinas. Pero déjame que quede claro, eso no funcionará en nuestra familia. Me reí, pensando que era una broma, y dije, sé cocinar y me encantaría aprender más. No sonrió. Simplemente resopló, como si se confirmara algo. Pensé que si era lo suficientemente amable, lo suficientemente sincera, acabaría por aceptarme. No me di cuenta de que ese era solo el principio de sus interminables pruebas y críticas. Se burló de mi ropa, diciendo que vestía demasiado llamativa. Se burló de mi carrera, diciendo que una mujer demasiado ambiciosa es difícil de controlar. Se burló de mi personalidad, diciendo que no era lo suficientemente sensible para ser una buena esposa. Curtis nunca me defendió. Lo único que decía era, así es ella. No te lo tomes como algo personal. En ese momento, pensé que solo estaba manteniendo la paz. Ahora me doy cuenta de que solo era un cobarde. Su padre era aún más directo. No tendrás tiempo para un trabajo una vez que empieces a tener hijos. No hay necesidad de malgastar energía pensando en una carrera. Creían que no debía tener ambiciones personales, que no debía tener mi propio espacio, que ni siquiera debía tener mis propias opiniones. Y yo. Dios, ayúdame, me dije a mí misma que debía soportarlo. Pensé que las cosas cambiarían después de casarnos. Pero el momento que me despertó de golpe fue la casa. Curtis me dijo que no podía permitirse una casa. Así que les ofrecí a mis padres que nos regalaran una casa como parte de mi dote. No lo dudó.
Sonrió y corrió a contárselo a sus padres. Y fue entonces cuando mostraron su verdadera cara. Su madre declaró de inmediato: nos quedaremos con el dormitorio principal. El segundo dormitorio será para Luca, nuestro nieto, y Travis y su familia también se mudarán. Intenté ser racional. Intenté hablarlo. Se rió en mi cara. Tu madre te compró una casa grande. ¡Qué suerte tienes! Pero eso no significa que tengas voz y voto. Curtis. Se quedó allí, en silencio. Más tarde, cuando lo confronté, me llevó aparte y me susurró: ella solo está hablando. No te lo tomes tan en serio. Y ese fue el momento en que finalmente lo comprendí. Nunca fui su nuera. Era un recurso. Una casa, una cartera. Una forastera conveniente que podía proveer, pero nunca ser respetada. Y la parte más absurda. Después de que rompimos, Curtis difundió rumores en el trabajo, llamándome fría, pretenciosa y materialista. Luego tuvo la audacia de enviarme una factura con cada café, cada comida, cada viaje que había pagado, exigiendo que le devolviera $3,000. Me reí. Me reí de verdad. La misma chica que se compró su propio anillo de compromiso ahora era tildada de cazafortunas. Así que le transferí el importe completo. No porque le debiera, sino porque quería cerrar ese capítulo para siempre. Y después de eso, su vida se desmoronó. Lo despidieron del trabajo. La reputación de su familia se vio afectada. Cada currículum que enviaba era recibido con silencio. La gente decía que parecía agotado, miserable, perdido. No lo sé. Porque para entonces, dejó de importarme. A veces pienso en la chica que solía ser. La que se silenció por amor, la que sacrificó sus límites, la que se convenció a sí misma de aguantar un poco más. Y sí, me duele recordarla. Pero más que nada, me siento libre. Porque ahora lo entiendo. Una relación verdadera no es que una persona compense constantemente las deficiencias de la otra. Nunca fui su salvadora. Nunca fui el plan financiero de su familia. Me alejé. Y viví mejor. Y él fue devorado por su propia avaricia, su propio egoísmo. Esta es mi venganza más silenciosa y digna. Sin gritos, sin conspiraciones, sin siquiera odio. Solo viviendo una vida que él jamás podrá tocar. Esta vez, no me inclino ante nadie. Esta vez, sigo adelante solo por mí.